Muy buenos días a todas y todos. Este webinar es organizado por la Alianza por la Niñez Colombiana, Tejiendo Redes Infancia y la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe, ISALC. El evento hace parte del ciclo Niñez Primero ante la pandemia del COVID-19 de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. El día de hoy nos enfocaremos en abordar cómo hacemos visible la niñez desde la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe, ISALC. Antes de iniciar, queremos recordarles no compartir los datos personales en el chat y para efectos del hashtag utilizar numeral niñez primero. Con este evento de hoy queremos dar un marco general desde la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe ISAL, enfocándonos en las consecuencias sociales de la pandemia en América Latina para la construcción participativa de los planteamientos y propuestas en torno a la niñez latinoamericana. Para ello contamos con la participación de Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, quien es director ejecutivo también de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, defensor de derechos humanos, especialmente de derechos de la infancia y poblaciones callejeras. Contamos también con Marco Romero Silva, que es director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, además académico, investigador y activista de paz y defensor de los derechos humanos, que ha acompañado al Tribunal de Colombia en el tema de desplazamiento forzado. Y Luis Jorge Garay, economista e investigador social, quien ha sido consultor de instancias como el BID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, de la Contraloría General de la República de Colombia, y también ha acompañado al Tribunal de Colombia en el tema de desplazamiento forzado. Con ellos empezamos en la dinámica de hoy. Mientras cada uno hace su presentación, pedimos a los asistentes que vayan planteando sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Al final de las intervenciones de nuestros invitados vamos a tener un espacio de tiempo en el cual algunas de las preguntas serán contestadas por ellos. Para iniciar, damos entonces la palabra a Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Adelante, Juan Martín. Sí, muchísimas gracias, querida Gloria. Y bueno, muchísimas gracias también a Marco Romero y a Jorge, por no solamente por considerar a niños, niñas y adolescentes en esta iniciativa social, sino además por el gran trabajo que se ha estado realizando para lograr este diálogo de alto nivel, este diálogo regional para enfrentar la crisis social que ya América Latina tenía, pero que se ha agudizado con el COVID. A mí me gustaría, además de reiterar este agradecimiento, comentarle a quienes nos han venido acompañando a lo largo de estos meses de pandemia, de confinamiento, pero también de diálogos virtuales a través de la estrategia Niñez Primero, que son muy ricos de reflexión, de encontrar alternativas, de buscar pues, de alguna manera respuestas para lo que viene, lo que se ha definido como la pospandemia. Y hemos tenido la oportunidad de reflexionar directamente con niños, niñas y adolescentes y escuchar sus preocupaciones, sus prioridades. Y mucho de esto se está pues recuperando y compartiendo todo este tiempo y en este espacio de virtualidad en América Latina y el Caribe. Y bueno, en ese sentido, parte de lo que estaremos haciendo en esta iniciativa social para América Latina y el Caribe, que ya en un momentito más Marco Romero podrá presentar y contextualizarnos, para nosotros es una gran oportunidad y un desafío. Y me gustaría puntualizar cuando hablamos de oportunidad, ¿por qué? Nos parece que esta iniciativa social, además de lo que Marco ahora nos comentará, es una gran oportunidad para hacer visible la urgencia del multilateralismo que nuestra región en América Latina necesita en este contexto. Es muy importante también recordar que somos países latinoamericanos y caribeños que tenemos, pues no solamente culturas similares, ricas también, pero tenemos una larga historia de lucha, de solidaridad. Recuerdo aquí a la poeta nicaragüense Yoconda cuando hablaba y planteaba que la solidaridad es la ternura entre los pueblos. Y creo que tenemos en este momento de pandemia, de crisis social, que regresar a estos principios latinoamericanos de la solidaridad y de encontrarnos precisamente desde nuestras realidades de cómo afrontar como región salidas pues lo mejor posible frente a lo que estamos viviendo. Creo, y en este es parte de nuestra tarea como una red que teje esfuerzos a favor de niños, niñas y adolescentes, o esta iniciativa
que teje redes a favor de la infancia, de buscar que niños, niñas y adolescentes estén transversales y sus derechos estén reflejados en la agenda medioambiental, en la agenda sindical, en la agenda de las mujeres, porque la obviedad lo dice, pero las niñas son mujeres, niños y niñas también en el campo, niños y niñas también se ven afectados por las políticas extractivistas, niños y niñas se ven afectados por las migraciones, desplazamientos, por las guerras, los conflictos, y por ello la importancia de hablar de interseccionalidad de derechos y que para nosotros es una tarea que, como saben, hemos estado realizando a lo largo de los últimos meses. Por último, para tratar un poco de colocar lo que hemos venido haciendo en el último tiempo desde la iniciativa Tejiendo Redes Infancia, es colocar como el norte, cuando menos por ahora, temporal y vigente, los objetivos de desarrollo sostenibles. Más allá de la dificultad ahora mayor para poderlos cumplir en parte de los estados, son acuerdos ya internacionales, están en el marco de las recomendaciones que los organismos de tratado o los órganos de tratado como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que los hemos tenido por acá conversando, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las propias invitaciones y recomendaciones de la CEPAL para atender a niños y niñas con prioridad, pues siguen siendo totalmente vigentes. De ahí que para nosotros es una gran oportunidad y agradezco profundamente a Marco Romero la iniciativa, a Jorge toda la mirada estratégica que están colocando y ahora nos contarán con más detalle. Por último, entonces, solo dejar constancia que en este espacio estaremos animando a la participación, como hasta ahora, de niñas, niños y adolescentes, a también familias, docentes, organizaciones y todas aquellas personas que estén viendo a niños, niñas y adolescentes en equivalencia humana y que cualquier decisión que se tome en América Latina y el Caribe pues los tenga como prioridad. Así es que en esa tarea estamos y nuevamente agradecer muchísimo el trabajo que han hecho y también a nuestra querida Gloria Carvalho, quien desde la Alianza Colombiana pues ha venido impulsando con mucha fuerza también esta participación. Así es que yo dejaría solo esta pequeña introducción para que escuchemos a Marco Romero y a Luis Jorge, que tienen bastante que contarnos de esta iniciativa, y animarles a que sean parte de la reflexión y la construcción que tendremos de una propuesta muy concreta para sumarnos a este espacio multilateral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Martín. Solo quisiera como retomar nuevamente y resaltar varios puntos que has enunciado, como la perspectiva de respuesta frente a la pospandemia, con la reflexión de los niños, el tema del multilateralismo, la transversalidad de los derechos que se vea reflejado en todos los ODS y la prioridad de la atención a niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de las recomendaciones de distintas instancias internacionales. Queremos dar entonces ahora la palabra a Marco Romero para que nos ponga en contexto frente a la Iniciativa Social para América Latina y el Caribe, ISALC. Adelante, Marco. Bien, primero que todo quiero dar un saludo a todas y todos los hermanos de América Latina. También quiero dar un saludo muy especial a Gloria Carvalho de la Alianza por la Niñez y a Juan Martín Pérez digamos, de emprendimiento, de protección, del nombre de la red me parece impresionante, Tejiendo Red de Protección por los Derechos de los Niños. Me parece un mensaje muy, muy importante para América Latina. Y me dio realmente mucha alegría cuando intentamos este proceso de hacer una convocatoria a la CEPAL y vimos las firmas de ustedes apoyando esta iniciativa. Nos dio mucha alegría. Lo mismo la del CLADEM, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes. Nos pareció muy interesante porque en Colombia hemos aprendido mucho de los enfoques diferenciales con ocasión del tema del desplazamiento forzado, porque el Tribunal Constitucional ha ido lejos en ese terreno, por lo menos en la exigibilidad de esos marcos de protección, y ha obligado a que el Estado colombiano empiece a tomar esos referentes como temas importantes y obligados de la política pública. Entonces, para nosotros fue muy importante tener una respuesta desde ustedes, porque pues creemos que es determinante que cualquier respuesta frente a esta crisis tenga en cuenta poblaciones muy concretas. Yo voy a presentar rápidamente la iniciativa y luego el maestro Luis Jorge, que es un gran experto, un científico social, va a mirar las consecuencias y las implicaciones en el plano social. Bien, esta iniciativa de algún modo surge de una angustia en distintos planos. Primera angustia, digamos, el secretario general de la ONU
en el marco de la defensa justamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea Juan Martín, presentó en 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un llamado a la acción en materia de derechos humanos. No es usual que el secretario general se vaya para allá, para ese consejo, a decir eso. Dijo, estamos asistiendo a un deterioro progresivo de todos los instrumentos y las prácticas de protección de derechos que la humanidad ha construido desde la Segunda Guerra Mundial. Y argumentó la concentración económica, argumentó todos estos enfoques de ideologías de género contra los derechos de las mujeres, las barreras frente a los migrantes, los procesos de discriminación en general, los autoritarismos, etcétera. Y dijo, necesitamos hacer un llamado a la acción para recuperar el sentido de fondo de una sociedad mundial basada en la dignidad humana, en el respeto de la diversidad, pero también de la igualdad en términos de dignidad humana. Y a mí me pareció muy importante ese llamado, y fue un llamado que para la región era muy importante porque la región tiene muchos problemas, es una región de renta media, pero que es de la más desigual del mundo y con grandes vulnerabilidades en distintos planos. Entonces, digamos, esta es una primera angustia que nos dejó el secretario general y hemos tratado de responder en distintos planos a ese llamado, que en primer lugar busca proteger los ODS, pero que busca también en general comprometer a la ONU, a los gobiernos, a sociedades civiles, con un relanzamiento de la agenda de derechos humanos. Esto era antes de la pandemia. Después ya eso pasó al olvido porque la pandemia trajo muchos más problemas, pero yo pienso que al final del día va a cobrar mucha más relevancia el llamado a la acción del secretario general, justamente por todas las implicaciones que hemos visto con la pandemia. La segunda angustia tiene que ver con que en los escenarios de diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los que concurrimos normalmente llevando audiencias y donde nos encontramos como región, como América Latina, allá realmente nos encontramos siempre con grandes coaliciones que trabajan en distintos campos y que llevan las problemáticas a ese escenario, nos encontramos con la siguiente situación, más o menos una certeza. Todos los datos de los informes de los organismos especializados en América Latina que han empezado a monitorear la pandemia tienen casi la misma conclusión. Vamos a un desastre social y vamos a un deterioro progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales con impactos desproporcionados para los sectores más vulnerables. Y nos planteamos la gran pregunta, ¿qué hacemos? O sea, vamos a, digamos, a convertirnos en los notarios que tomamos nota de la tragedia y pedimos una audiencia para que la CIDH diga con nosotros que todos estamos preocupados porque aumentó el hambre a 40 millones de personas, como dice el Fondo Mundial de Alimentos y la CEPAL, porque la economía se cayó en un 10% del Producto Interno Bruto, porque las inversiones se fueron, porque el desempleo de las mujeres ha aumentado al doble, porque vienen problemas de ingreso, de empleo que generan consecuencias de, digámoslo, sobre los sectores más vulnerables, la gente más pobre, 16 millones de pobres nuevos, unos 40 pobres generales nuevos, 16 pobres extremos, perdón, nuevos. Y todo esto, digamos, golpea drásticamente a los sectores más discriminados, la gente afrodescendiente, la gente indígena, los niños, las niñas, los adolescentes, que son los que empiezan a perder las oportunidades de empleo, a pagar los costos de la caída de los ingresos en términos de seguridad alimentaria, de salud pública, en muchos niveles. Entonces digo, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Necesitamos hacer algo más que la denuncia. Está bien, vamos a hacer la denuncia y vamos a llevar este trabajo y vamos a exigir que la respuesta a la pandemia esté basada en un enfoque de derechos, todo esto. Pero creo que necesitamos ir un poco más allá y empezamos a buscar, bueno, los escenarios de integración, ¿dónde está la integración latinoamericana? Vimos que Europa tiene un plan de 700 mil millones de dólares, que Estados Unidos se cierra un poco sobre sí mismo, pero que trata de buscar una salida para ellos, como que vamos a una lógica de proteccionismo y sálvese el que pueda, en cierto modo, a pesar de que el secretario general insiste en que nadie se salva solo, pues en general la tendencia de los grandes bloques es a resolver su propio problema. Y decíamos, bueno, en América Latina, ¿quién podría generar una solución de algún modo de solidaridad regional? Y empezamos a buscar y la UNASUR, pues 7 fueron, digamos, de alguna manera los nuevos gobiernos no les gusta y montaron otra cosa que no les gusta a los de antes, que es una cosa que llaman ProSur y la Alianza del Pacífico, que tienen muy poco alcance para proyectar una salida. Entonces vemos que hay muchos esfuerzos de integración en América Latina, algunos más fuertes en Centroamérica, en el Cono Sur, pero que en general la región no tiene una herramienta
para buscar un camino de solidaridad y para buscar un camino de negociación a nivel mundial también. La paradoja de todo esto, el símbolo de todo esto, es que en términos generales la región está, los países están peleando por cuál compra primero la vacuna y cuál hace el contrato más rápido, cuál es el mejor amigo del nuevo gerente del BID, y con grandes divisiones. En vez de tener una posibilidad de unidad, no hay ningún gobernante que pueda convocar a la región por la Se te está polarización. perdiendo la voz. El escenario no tiene novedad. ¿Perdón? Marco, es que se está perdiendo Hola, la voz, no sé si ¿me sea escuchas? mejor que Sí. apagues cámara. Ajá. Sí, Bueno, vamos adelante. a quitar cámara que seguramente nos ayuda, sí. Sí. A ver, quitamos. Bien. Entonces decíamos, bueno, hay que buscar una salida y pensamos en la CEPAL porque la Comisión para América Latina, pues primero está enfocada en desarrollo, segundo tiene grandes capacidades técnicas, ha presentado muchos informes y propuestas y nos pareció que, pues digamos, teniendo en cuenta los aportes de los años 70, de los años 80, del enfoque de equidad que ha planteado, el compromiso con los ODS, podría ser la CEPAL, pero obviamente la CEPAL no tiene una institucionalidad para hacer un plan de respuesta a la crisis, pero lo puede liderar. Tiene la capacidad técnica, tiene el conocimiento de los países, tiene la capacidad de diálogo con los organismos multilaterales, con los gobiernos, con la sociedad civil de la región. Entonces le escribimos a la señora Alicia Bárcena diciéndole, por favor, lidere la construcción de un plan que tenga por lo menos 3 componentes. Un paquete de propuestas para los gobiernos, para, digámoslo así, enfrentar esta crisis social con énfasis en los sectores más vulnerables históricamente. 2, un escenario de solidaridad regional para, que ya hemos visto en otras problemáticas. Nosotros trabajamos en temas de migración forzada y sabemos que no se puede enfrentar la crisis de los migrantes haitianos sin un enfoque regional. Sabemos que toda la migración forzada de la gente de Venezuela planteó una problemática a todo el continente. Sabemos que los mismos refugiados colombianos fueron a todo el continente y a muchas partes del mundo. Entonces, que todas estas problemáticas, cuando se agudizan, requieren una respuesta regional, un entendimiento, una cooperación muy fuerte y tener unos instrumentos de solidaridad. Pero vemos que hay dificultad para lograr de alguna manera digamos, ese escenario, y ahí teníamos la tercera angustia. No encontramos muchos escenarios, entonces fuimos a CEPAL y le hicimos este planteamiento a la señora Alicia Bárcena de que pudiera, digamos, liderar ese plan, y ella nos devolvió la pregunta, nos dijo que estaba de acuerdo, que le parecía muy interesante este espacio y esta posibilidad de avanzar desde la sociedad civil, de construir una fuerza desde la sociedad civil, una fuerza transformadora, que avanzáramos en esto, que ellos también tenían un conjunto de propuestas y nos propuso de algún modo generar un escenario para no solo escuchar las propuestas de CEPAL, sino también para presentar las voces de la sociedad civil, las voces de las organizaciones como ustedes que trabajan con los derechos de los niños, las voces de las organizaciones de mujeres, las voces de los sindicatos. Hoy somos 12 plataformas que ya estamos congregados y vamos a un foro el próximo 6 de octubre para recoger esas propuestas desde abajo, por decirlo así, desde las plataformas regionales que trabajan por derechos, que están asociadas a movimientos sociales, para poner esa voz. Los gobiernos van a poner su voz y los organismos multilaterales tienen donde hacerlo. Pero, digamos, la idea de tener unas propuestas desde la sociedad civil va a enriquecer y va a ayudar a que se pueda configurar ese plan. Y existe una coincidencia favorable. Y es que en octubre, el 26 de octubre, la CEPAL tiene una plenaria donde va a reunir 60 estados que están de alguna manera vinculados a la CEPAL y podemos de algún modo llegar a ese escenario para presentar las propuestas. Entonces estamos trabajando muy fuerte por recoger las propuestas desde quienes tienen la experiencia, el conocimiento, la vivencia de cómo distintos sectores han enfrentado y han vivido esta crisis para ayudar a que haya digamos, una respuesta no solo frente al tema de la vacuna, no solo en temas de fortalecer los sistemas de salud pública, sino frente a todas las vulnerabilidades que hay en la región por las cuales se ha convertido en la región, digamos, epicentro, por decirlo así, la más afectada del mundo, porque es una región con muchos niveles de desprotección. Creo que todos estamos de acuerdo en que la pandemia golpea de manera más desproporcionada, más drástica a los sectores más desprotegidos. Y por eso necesitamos respuestas que tengan el foco en atender primero estos sectores
y por otro lado, respuestas que en aras de la reactivación no nos traigan un pragmatismo de que cualquier empleo vale, aún si hay que pasar por encima de los derechos de muchos sectores en América Latina. Entonces, todos esos son los desafíos y obviamente, como dice Juan Martín, como dice Gloria, necesitamos recuperar ese sentido de la solidaridad latinoamericana. Si desde los gobiernos a veces hay dificultades por las tensiones políticas, hay que crear un telón de fondo desde sociedad civil que impida que los procesos de integración de algún modo se desvirtúen fácilmente de la noche a la mañana y que haya una base más sólida que exija a los gobiernos un referente de América Latina. De lo contrario, América Latina existe en la historia, pero no existe frente a problemáticas concretas y creemos que esta crisis trae grandes problemas, pero también grandes oportunidades para resolver problemas que históricamente tiene la región. Ese es el sentido general de la iniciativa en la que nos estamos moviendo con una lógica bastante horizontal. Aquí no hay, digamos, ninguna organización principal. Todas estamos como juntando esfuerzos para ayudar a encontrar una salida, a recuperar un sentido de América Latina y a recuperar un sentido de solidaridad, sobre todo con los sectores más vulnerables, no solo durante la pandemia, sino antes. Ese es el sentido. Yo dejaría hasta allí porque ya he hablado un poco largo y más bien estoy atento a que podamos mirar cualquier, digamos, observación más adelante. Muchas gracias de nuevo, Gloria, Juan Martín. Muchísimas gracias, Marco, por darnos toda esta perspectiva, por ponernos frente a esa necesidad de tener un telón de fondo desde la sociedad civil, con 12 sectores que ya están trabajando arduamente y con la oportunidad del 26 de octubre de que la CEPAL pueda transmitir todas nuestras inquietudes a los 60 estados. Damos la palabra entonces ahora a Luis Jorge Garay, quien nos hará toda su presentación de las consecuencias que ha tenido la pandemia en la sociedad. Adelante, Luis Jorge. Luis Jorge. Tu micrófono, por favor, Luis Jorge. Activa. Excelente, ya, gracias. Perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Gloria de la Alianza y a Juan Martín de las redes por la amable invitación. Saludo a Marco, colega, y un saludo muy especial a la audiencia. Voy a hacer una breve presentación de los impactos sociales, económicos y políticos que ha tenido y va a tener el COVID en América Latina y el Caribe, hablando algunas especificidades a manera de ilustración en el caso colombiano. Primer elemento, la síntesis del impacto de la pandemia de la COVID-19 en América Latina y el Caribe puede resumirse con una frase. La mayoría de los países van a perder más de una década de desarrollo económico y especialmente social a causa de la pandemia y de la estrategia social requerida para reducir la velocidad del contagio del virus, para adecuar las instalaciones de cuidados intensivos para poder atender a los enfermos graves de esta pandemia, lo que llevó a una desactivación productiva y a una, que muy fundamental, drástica reducción de los ingresos de amplios grupos poblacionales de nuestros países. Me refiero particularmente a los grupos poblacionales que participan en el mercado laboral de manera informal, la gran mayoría de ellos por el trabajo de cuenta propia, que al verse confinados se les redujo drásticamente sus ingresos, llevando a casi que duplicar en muchos países el nivel de pobreza monetaria existente previamente a la pandemia. Por lo tanto, ello lleva directamente no solo a una precariedad en las condiciones de vida, sino también a un incremento de la vulnerabilidad
de estos grupos poblacionales más vulnerables, porque ante el hecho de que se redujeron drásticamente sus ingresos, tuvieron que salir, no obstante el confinamiento, a una búsqueda del rebusque muy precario para tener unas condiciones mínimas de alimentación, para no hablar de otras falencias. Esto sucedió en la mayoría de los países ante unas políticas tímidas, timoratas y excesivamente ortodoxas por parte de la mayoría de los gobiernos de la región, que no proveyeron recursos y transferencias monetarias para poder paliar en buena medida esa caída de ingreso que le correspondía al Estado para, en un sentido de corresponsabilidad, darle o brindarle estas condiciones mínimas de vida a una población que por solidaridad social tuvo que verse confinada, no obstante y a pesar de la caída de sus ingresos y de calidad de vida. Esto tiene unas implicaciones no solo de pobreza en el corto y en el mediano plazo, sino algo más fundamental, a mi juicio, es la pérdida de confianza en la institucionalidad y la pérdida del sentido de solidaridad ante el hecho de que al verse seriamente afectados, el Estado, como representante de la sociedad, no le brindó las condiciones necesarias para poder paliar en mejores condiciones la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, la pandemia no solo lleva a una pérdida de una década o más de desarrollo social en nuestros países, sino que develó falencias estructurales y las potencializó en la mayoría de los casos que caracterizan en mayor o menor medida nuestras estructuras sociales y económicas. En primer lugar, el problema de la informalidad y de la precariedad laboral. Se encuentra que en muchos países de la región el nivel de informalidad supera con creces más del 55% del mercado laboral. Es decir, que cerca del 60 e incluso más, en algunos países, el 60% de la población en edad de trabajar que participa en el mercado de trabajo lo trabaja por cuenta propia en muy buena medida, en otras en empresas pequeñas, micronegocios informales, con condiciones precarias y sin ninguna seguridad social en la mayoría de los casos. Eso lleva a que el mercado de trabajo de nuestra región tiene que ser revisitado y reformado para poder luchar contra la masiva precarización que afecta a la mayoría de la población trabajadora de nuestros países. En segundo lugar, respecto a la precariedad, sobresale el hecho de que las mujeres son aún más afectadas en este proceso. Si bien como rasgo distintivo de nuestras sociedades hay una discriminación contra las mujeres en el mercado de trabajo, no solo por una brecha salarial para trabajos iguales con respecto al hombre, que viene a ser del orden del 30 o incluso en algunos países del 40%, se ha observado en muchos países que el desempleo femenino y el juvenil han sido los más afectados, de tal punto que en el caso, por ejemplo, de Colombia, de las mujeres es cercana al doble de la tasa de desempleo de los hombres. Y eso tiene consecuencias muy fundamentales sobre la precarización adicional sobre los hogares, donde el 40% de los hogares en un país como Colombia, en algunos otros países de la región es incluso más,
el 40% de los hogares son monomarentales, es decir, con mujer jefe de hogar que tiene y cuenta con un número de hijos mayor que el promedio de los hogares de nuestros países. Y eso agudiza las condiciones de precariedad en el seno de los hogares en contra de las propias mujeres que requieren la búsqueda de ingresos duplicando o triplicando o cuadriplicando sus jornadas de trabajo, aparte de la atención a la reproducción de las condiciones de vida en sus hogares. Y con una el desempleo afecta de manera similar a los jóvenes. Ocupación muy seria que puede que genere una desocupación de larga duración que implique que muchos de las jóvenes y de las mujeres tengan que emplearse en puestos de trabajo en condiciones aún más precarias que anteriores y que no corresponde a sus capacidades, lo cual implicaría que estaríamos también teniendo una pérdida de lo que se denominan los economistas de capital humano intergeneracional que puede tener muy grave. En tercer lugar, como consecuencia de la precarización laboral, de la pauperización en las condiciones de vida de amplios grupos poblacionales que pueden ser incluso mayores al 60% de los hogares de nuestros países, nos encontramos que la desigualdad en ingresos y riqueza se va a agudizar y se está agudizando, siendo que ya América Latina es la región con mayor desigualdad en el mundo. Un país como Colombia, que el índice de concentración de Gini del ingreso de las personas naturales es del 0.6, que es el segundo país quizá más desigual de América Latina y entre los 7 más desiguales del mundo, nos lleva a replantear de que hay un proceso no solo de pauperización, sino de progresiva desigualdad en las élites de mayores ingresos. Eso atentará aún más contra las bases para la construcción de un sistema democrático. Quinto lugar, de la caída de los ingresos y de la mayor desigualdad, encontramos algo muy grave. La afectación de la pandemia en términos sanitarios afecta desproporcionalmente a los hogares y personas de los estratos más bajos del país, de los países. Por lo tanto, aquí tenemos un problema serio. Es que muchos de los jefes de hogares pobres y vulnerables de nuestros países probablemente van a ser afectados o bien con la muerte por el virus o bien con las secuelas que tiene la enfermedad de mediano y largo plazo sobre la calidad sanitaria y la calidad de vida de las personas afectadas, lo cual se va a constituir en un factor adicional de precarización en las condiciones de vida de la población más vulnerable de nuestros países y por lo tanto a los niños y jóvenes pertenecientes a esos hogares vulnerables. Y el tema central aquí son las secuelas intergeneracionales de esta crisis sanitaria, económica y social en países como los de América Latina. Ante estas circunstancias, para no mencionar otras, es claro que América Latina y el Caribe requiere no meramente una reactivación económica. A mi juicio, requiere una estrategia de reconstrucción económica y social
que no solo atienda a los problemas que han eclosionado en su máxima expresión con la pandemia del COVID-19, sino que haga frente a las fracturas sociales y económicas que ya endémicamente afectan a las sociedades latinoamericanas. Es decir, necesitamos avanzar en una reconstrucción a través de la implantación de transformaciones estructurales en el ordenamiento económico, social y político de nuestras regiones. De ahí que el llamado en esta iniciativa a la CEPAL es que avancemos en un conjunto de transformaciones estructurales que puedan hacer frente de una manera sistémica a las fracturas y consecuencias de la estructura social, económica y política de nuestros países, pero también a la agudización de las problemáticas reproducidas con la pandemia del COVID-19. Y con ello tenemos que tener en claro que el mundo está cambiando en algunos aspectos. Ante la eminente crisis socioecológica, ambiental y climática que ya se venía percibiendo antes de la irrupción de la pandemia en el mundo, ante algunas evidencias sobre una creciente desigualdad y concentración del ingreso en el mundo en contra de lo que se preveía en el modelo capitalista tradicional, es claro que ya el sistema capitalista neoliberal imperante en el mundo ya mostraba serios problemas al punto que habían surgido ya tanto en los países del norte como del sur, movimientos iliberales, es decir, democráticos formales, pero cada vez con menores derechos, como una respuesta a la crisis que ya se venía perfilando en el mundo. Y eso se ve reflejado con la irrupción de regímenes como el de Trump en Estados Unidos, el de Bolsonaro en Brasil, en su momento el de Salvini en Italia, en otros países como Polonia, pero también en movimientos populistas supuestamente de izquierda, incluso en América Latina, como Venezuela o Nicaragua, que son movimientos o regímenes que tienden a ser iliberales, con menores derechos y con mayor autoritarismo, tanto de índole ultraderecha como de índole supuestamente izquierdista o más bien populista. Con la pandemia se agudizan estas contradicciones, a mi juicio, y hay tres áreas que tendremos que tener en cuenta para estas transformaciones en América Latina y el Caribe. Uno, un agotamiento del modelo neoliberal, una pérdida de su legitimación social, tanto en países del norte como del sur global, lo cual lleva como implicaciones, uno, un replanteamiento del papel del Estado, dos, un replanteamiento de la profundidad y alcance de políticas activas que no son simplemente políticas del libre mercado. Tres, unas adecuaciones del modelo hiperglobalizante neoliberal que se había vivido desde los 90 en el mundo, a ir moviéndonos a un sistema multilateral mucho más perforado, estratégico, selectivo, muy al reflejo de los intereses de países poderosos en el mundo, como ya se ve en las escaramuzas de guerra comercial y hasta de guerra fría entre Estados Unidos y China, y entre Estados Unidos en la época trumpiana e incluso la Unión Europea alrededor
de la competencia en ciertos sectores, lo que lleva a que nuestros países deben actuar proactivamente para adecuarse de la mejor manera a los cambios previsibles en el modelo económico, en el modelo de globalización y en el papel del Estado y de las políticas públicas para poder atender esta crisis. Las transformaciones estructurales que requiere América Latina y el Caribe son de un alto calado, especialmente en el área social y en el área económica, para no mencionar el área política. Termino para no alargarme más. Evidentemente, este llamamiento que se hace a la CEPAL como un interlocutor de Naciones Unidas para la región es una manera de poder ir concitando opiniones, intereses y compromisos de amplios grupos de la población de nuestros países de América Latina y el Caribe para, ojalá, acertar en un acuerdo genérico para ir transitando hacia un modelo de desarrollo, un modelo de organización social y un modelo de democracia que nos asegure una mayor inclusión social, una menor discriminación, una mayor resiliencia socioecológica de nuestro hemisferio y algo muy importante, una inclusión social intergeneracional donde las nuevas generaciones sean una de las prioridades de este proceso democrático, moderno e incluyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Jorge, por tan importante panorama que nos pone alerta frente a los grandísimos retos que enfrentamos como región. Vamos a pasar ahora a algunas de las preguntas planteadas por nuestros participantes y tenemos una primera para el profesor Garay y es la siguiente. Con este panorama, ¿cuál debería ser el planteamiento económico de los partidos políticos para que ayuden a mitigar esta crisis económica? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta amplia. Voy a ser genérico, pero aprovecho a hacer unas ilustraciones del contexto colombiano. En primer lugar, ante la explosión de la pandemia del COVID-19 y la caída drástica de ingresos a más del 60% de los hogares de nuestros países y a una mayor inequidad social, económica y sanitaria, lo primero que los gobiernos deben reconocer es la necesidad de asegurarle una renta mínima básica de emergencia y al menos en un principio temporal a este conjunto de hogares pobres y vulnerables que ante la estrategia de confinamiento y de los impactos del COVID-19 están cayendo en pobreza, pero fundamentalmente casi que en pobreza extrema. Se trataría de una renta básica mínima que asegure al hogar al menos la línea de pobreza, para al menos asegurar que haya unas condiciones mínimas dignas en los hogares más pobres y vulnerables de nuestras sociedades. Ello como un requisito para evitar la pérdida de capital humano y la excesiva precarización y indignidad de condiciones de vida de amplios grupos poblacionales del país, de los países, y evitar una flagrante violación de derechos económicos, sociales y culturales a grandes masas poblacionales de nuestros países. En segundo lugar, hoy más que nunca en América Latina requerimos que el Estado asuma un rol proactivo para evitar que la recesión y la crisis económica y social se profundice, llevando
a una pérdida de capital humano productivo y social muy grave. Es decir, a que haya una pérdida del tejido social, empresarial, productivo y humano en sentido general. Y eso lleva a que tiene que tener políticas económicas procíclicas en términos de, uno, inversiones para generación de empleo por parte del Estado, en su responsabilidad en última instancia de generador de empleo. Dos, políticas que aseguren el mantenimiento del empleo formal que hoy existe a través del apoyo a las nóminas. Y tres, un apoyo decisivo a los micronegocios y las MIPYMES, que son informales pero altamente generadoras de empleo, a través de un apoyo a su nómina para evitar de nuevo la pérdida de capital productivo. Y aquí quiero solo mencionar lo siguiente. Como se ha demostrado en unos libros recientes, si la crisis es causada externamente, como fue la irrupción del COVID, y la crisis fuera solo temporal, comillas, es decir, un año, hasta que aparezca una vacuna efectiva, un medicamento efectivo, es mucho más rentable social y económicamente en una perspectiva duradera que el Estado utilice todo tipo de mecanismos para darle vida artificial a la economía durante ese año, que los costos que implican de largo plazo dejar que haya una ruptura y una quiebra generalizada del sistema productivo y una pérdida de calidad de vida y de tejido social en el caso de los hogares. Eso tenemos que avanzarlo, pero para ello tenemos que hacer transformaciones fundamentales. Una de ellas es implantar reformas tributarias progresivas que estén encaminadas a redistribuir el ingreso y generar recursos para el Estado, para que sea una de las fuentes cruciales para poder dar cabida a estas nuevas responsabilidades temporales del Estado. Y aquí, cuando hablamos de reforma tributaria estructural, es que estamos pensando en la imposición de impuestos a la renta progresivos y al patrimonio, a las herencias y a los dividendos, especialmente del 1% más rico de nuestros países, dado que tienen una alta proporción del ingreso y que pueden generar amplios recursos al país, a los países. Obviamente hay que, en tercer campo, avanzar en una reforma de los mercados laborales, porque los niveles de informalidad, precarización y falta de seguridad social generalizada en nuestros países tiene que empezar a ser atendido. Cuarto lugar, dentro de un nuevo papel del Estado, hay dos tareas fundamentales. Repensar el sistema sanitario de nuestros países, que abandonó en muchos casos el sistema de atención primaria para concentrarse en un sistema más mercantilizado con participación muy decisiva del sector privado, a actividades curativas, abandonando la prevención, y que ha demostrado que con una pandemia como la del COVID-19, como en el caso de Cuba e incluso de otros países, la atención primaria preventiva puede ser fundamental para evitar el contagio y los daños sanitarios que se han producido en otros países. Y por último, para no alargarme y no hacer una lista de lavandería, es claro que hay que repensar el modelo de desarrollo en muchos de nuestros países, que ha estado regido por un extractivismo basado en una primarización de la economía alrededor de la explotación de recursos naturales, que tienen serios problemas ecológicos, ambientales y climáticos y de biodiversidad, y que tampoco generan mejoras en la calidad de vida
ni en las sociedades de los territorios en los cuales se desarrollan esas actividades, ni tampoco a nivel global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Jorge. Tenemos otra pregunta para Marco. ¿Cómo crear esta red de la sociedad civil sin dinero y con el BID en manos de Estados Unidos? Bien, creo que no tenemos sonido. Bien, está bien. ¿Tenemos sonido? ¿Aló? Sí, sí, se te escucha, sí. Bien, no, justamente por las razones que se están argumentando del BID en manos de Estados Unidos y sin dinero, es necesario crear la red. Es decir, necesitamos que desde una fuerza social se pueda buscar la manera de que los estados, como ya lo ha manifestado el maestro Luis Jorge Garay, hagan profundas reformas para que haya mayor protección social y por otro lado, buscar la manera de que a nivel internacional se mantenga una perspectiva que considere la región. Creo que allí hay una dimensión importante. Por ahora vamos a trabajar con lo que tengamos, digamos, de alguna manera como red de organización social. Creo que todas y todos estamos ejerciendo un voluntariado muy fuerte en este proceso y creo que esto muestra que la región tiene una sociedad civil fuerte, tiene movimientos sociales importantes y de alguna manera lo interesante ahora es ponerlos, como dijo el maestro Luis Jorge Garay, en interlocución con un sistema multilateral, recuperar el multilateralismo de las Naciones Unidas y por otro lado, de alguna forma, dialogar nosotros. A veces el mundo político se divide más que el mundo de la sociedad civil. Creo que a nivel de sociedad civil podemos tener más comprensión con la diversidad. Yo creo que la integración de América Latina solo es viable si resiste la transición política, la diversidad social, la diversidad cultural. Y me parece que en este sentido debemos trabajar. Incluso la CELAC tiene esta filosofía, pero el problema de la CELAC es que no tiene instrumentos por ahora y tenemos que avanzar con la filosofía de la CELAC a tener una integración mucho más fuerte, digamos que genere esa solidaridad en la región. Y me parece que también tenemos que dar un mensaje a la comunidad internacional, a Europa, a los Estados Unidos, al norte, digamos, también de algún modo Japón, que está en la CEPAL, Oriente en general, a estos bloques que tienen tantos intereses en la región, que también ayuden en el momento de la crisis con una cooperación para el desarrollo que no esté basada solamente en la lógica, digamos, de la captación de intereses como está pasando con la deuda externa. Creo que el tema de la deuda es un tema que hay que resolver. Los países centroamericanos han vivido una caída drástica de sus ingresos porque muchos son turísticos. Y entonces la verdad es que si no hay una renegociación de la deuda, solo que ya, incluso los organismos multilaterales ya saben lo que viene. Gente que no les va a poder pagar una deuda en los términos en que estaba previsto, les va a pedir más créditos. Si no hay esa flexibilidad, difícilmente puede haber una reactivación y de algún modo está en juego también qué posibilidades hay de desarrollo para la región y qué posibilidad hay de que esas potencias también ayuden. Sabemos que ellos tienen que resolver sus propios problemas y sabemos que se van a concentrar allí. Seguramente Europa Occidental va a tener que financiar la transformación y la salida de la crisis de Europa Oriental, pero si no hay un llamado desde la región a que también tengan un compromiso con esta región donde tienen inversiones muy importantes, donde tienen intereses muy importantes, pues de algún modo lo que vamos a tener a concentrar es digamos, el aislamiento y no vamos a tener la posibilidad de contar con algún apoyo por nacional para el desarrollo. Yo creo que hay que, en las tres, digo, que nos transformen su planteado Luis Jorge. Dos, que tengamos algún escenario. La CEPAL ya ha anunciado, por ejemplo, creo que Costa Rica ha propuesto crear un fondo de financiamiento multilateral que va mucho más allá del BID y digamos, de los bancos que hay. Tenemos un banco centroamericano, tenemos la CAF, tenemos el BID, pero estos bancos tienen alcances regionales limitados y alcances financieros limitados y problemas políticos también. Probablemente sumando todos esos esfuerzos y creando un fondo de mucho más alcance, pero un fondo que priorice atender primero a los más vulnerables, a los que más requieren, a los que más se necesita y por otro lado a los que más han perdido durante esta crisis, digamos, ganaríamos mucho. Porque lo que nos da miedo también con la lógica del modelo neoliberal, por ejemplo, como ocurre en Colombia,
es que el gobierno entiende que la reactivación va a pasar por entregarle los dineros que lleguen del exterior más los que se consigan internamente al gran capital con el argumento de que el sector financiero sano algún día nos va a salvar a los demás. Y eso no ocurre. Yo creo que hay que invertir la lógica de las prioridades y demandar una solidaridad como ese fondo. Apoyemos ese fondo, creo yo, busquemos la manera de que ese fondo se rija por unos criterios de solución de tipo social y también demandemos una cooperación para el desarrollo. Pero los gobiernos no van a hacer eso porque los gobiernos andan peleando cada cual lo suyo y creo que desde una plataforma de sociedad civil podríamos abogar por, digámoslo así, una solución en esos 3 niveles para enfrentar la crisis y todas sus secuelas. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, tenemos una última pregunta para los panelistas y es la siguiente. ¿Es posible que la CEPAL pueda impulsar que las políticas que se creen en los países en América Latina puedan tener una prioridad en términos de meta derechos para proteger los derechos sociales, económicos y culturales? Doy la palabra. Maestro Luis Jorge, ¿vas a hablar? Jorge. Bueno, gracias. Bueno, evidentemente la CEPAL por sí solo no va a lograr todo este cambio, porque lo que es fundamental entender es que la CEPAL es una especie de mediador en un diálogo regional que permita el diálogo, el debate para la construcción de acuerdos y consensos mínimos sobre las orientaciones de las transformaciones estructurales, económicas, políticas y sociales de la región, para la cual la CEPAL, como el ente de Naciones Unidas responsable de la región, pueda, con su poder político y su poder institucional, mediar para poder concitar el apoyo de la cooperación internacional, para poder brindar asistencia técnica a los países y para poder ir creando un avance en la construcción e implementación de consensos y acuerdos. Por eso es que la CEPAL es interesante, es importante, pero es un proceso que parte y debe partir de la reflexión de los países, en los países y entre países de la región para lograr una visión sistémica, integral, regional, en su diálogo interno y en su gestión internacional. Así comprendo yo el proceso. Perfecto, muchísimas gracias, Luis Jorge. No sé si alguno de los otros 2 panelistas quiere complementar o aportar algún punto sobre esta pregunta. Yo quisiera agregar algo, Gloria. Sí, dale. Bien, mira, yo pienso que suscribo lo que dice el maestro Luis Jorge. Pienso que agregaría lo siguiente, digamos, pienso que primero que la región tiene cómo garantizar los ODS, porque es una región de renta media. Y para lograrlo se requiere un impulso distributivo, sin duda, y una transformación en distintos planos, pero la región tiene cómo garantizar una plataforma básica de derechos. No debería existir una sola persona con hambre en América Latina, teniendo los recursos que tenemos y teniendo los niveles de ingreso que el continente tiene. Obviamente aquí hay un tema de correlación de fuerzas y de algún modo lo que nosotros buscamos es desde la sociedad civil ayudar a ese equilibrio de fuerzas en favor de un enfoque social. Creo que también de la fuerza que tenga la sociedad civil va a depender al final el resultado, y lo que estamos tratando es de que primero escuchar a la señora Alicia Bárcena, que ha hecho una cantidad de propuestas, muchas las apoyaremos, otras nos diferenciaremos. 2, que escuchen nuestras propuestas y que ojalá las pueda llevar a la asamblea del 26 de octubre con una finalidad. Ojalá que ella logre sacar un mandato de esa asamblea, un mandato para un plan estratégico. Y ojalá lo que nosotros quisiéramos es que la CEPAL hiciera algo así como una gran conferencia internacional para dar una alternativa a América Latina, donde participen los organismos multilaterales, donde participen los gobiernos, la sociedad civil, donde haya una participación de todos los que tienen interés en la región
y de algún modo se busque consensuar una estrategia, digámoslo así, común, y que esa estrategia esté afianzada en los criterios que estamos planteando, no en los criterios, por ejemplo, que tienen los bancos, sino que los bancos funcionen en relación con la equidad. Y yo diría que en el fondo ahora podríamos tener una oportunidad de discutir estos temas, porque la pandemia trae muchos problemas, pero también abre una oportunidad. Y es que la pandemia deja una lección muy fuerte en el sentido de que las sociedades que no tienen protección social prácticamente no pueden sostener sus economías. La economía, por más que crezca, por más rentabilidad que tenga, los armamentismos pueden ser los más poderosos, pero nada de eso ha servido para nada frente a una crisis como la del coronavirus. Y lo que el coronavirus se ha mostrado es que la sociedad con más desprotección tiene menos posibilidad no solo de garantizar derechos sociales, sino de tener una sostenibilidad del propio dispositivo económico. Entonces, creo que hay que invertir ese orden de prioridades. Si logramos hacer entender esto, que la protección va primero y la concentración económica después, habremos logrado mucho, porque un plan basado en esa regla nos va a ayudar a transformar la región. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Juan Martín, pasamos finalmente ya dando cierre como a este evento, a unas conclusiones generales frente a los temas que se han abordado en el día de hoy. Juan Martín tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias, Gloria. Y bueno, gracias profundamente a Luis Jorge y a Marco Romero por estas reflexiones y con esta mirada, pues, en el sentido de la crisis que estamos viviendo como región, pero sin duda también las salidas. Y claramente esto que planteaba Marco hace un momento sobre la posibilidad de que desde esta iniciativa social para América Latina y el Caribe se pueda hacer esta interlocución de alto nivel con la CEPAL y animar precisamente a que se pueda tener una respuesta regional, como ya lo está haciendo Europa, como lo está haciendo Asia, y lamentablemente en el caso de América Latina la fragmentación, la competencia, pues obviamente también las propias dinámicas políticas que ya nos explicaba Luis Jorge, están impidiendo tener una respuesta que beneficie a las poblaciones más excluidas en este sentido. Y también recupero aquí lo que planteaba Luis Jorge y Marco Romero respecto a ya el impacto que vamos a, digamos, ya se prevé, pero que podríamos reducir de un impacto intergeneracional. No solamente significa un tema de comida, que sí va a afectar talla y peso, no solo significa un tema de acceso a la salud, sino claramente se están trastocando los proyectos de futuro de millones de niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes. Y de ahí la gran importancia de que desde sociedad civil, pues impulsemos estos diálogos, estos debates, y también de alguna manera increpemos a quienes tienen la posibilidad de lograr un diálogo de alto nivel como es la CEPAL. Confiamos en que Alicia Bárcena, que ha mostrado pues no solamente capacidad técnica y una gran capacidad de negociación política, pueda pues liderar este proceso, y no solamente, por supuesto, me refiero a la persona de Alicia Bárcena, sino a la institución de la CEPAL como una gran posibilidad. Y en ese sentido reitero el agradecimiento que expresábamos al inicio, tanto a Marco como a Luis Jorge, de que en esta iniciativa social para América Latina y el Caribe estén niños, niñas y adolescentes con voz propia, y también las organizaciones que acompañamos la exigencia de sus derechos, participando y colocando el tema de agenda. Así es que para nosotros literalmente esta es como un banderazo de salida, como el inicio de un proceso de muchos diálogos y de acciones que estaremos realizando buscando estas características: multilateralismo, el sentido latinoamericano, la solidaridad entre pueblos, el que desde el territorio, desde el espacio, digamos, cotidiano de las y los ciudadanos, comencemos a construir en esto que ya muchos sociólogos y sociólogas han hablado de lo local, ¿no? Esta acción global con una respuesta desde lo local. Así es que nuevamente muchísimas gracias, y les queremos invitar. Hay una segunda parte de este diálogo donde vamos precisamente a reflexionar sobre un documento que se estará discutiendo en los próximos días, uno específico sobre cómo colocamos a niños y niñas en este contexto de crisis social y respuestas o alternativas a la pandemia y a lo que llamamos ya la pospandemia. Así es que les animamos que puedan seguir participando y que nos acompañen en este próximo webinar, que estaremos tratando de cerrar este documento base de discusión, y reiterar el agradecimiento, Gloria, por todo el acompañamiento, el impulso, Marco Romero y Luis Jorge por todas las valiosas reflexiones. Gracias, Gloria.
Muchísimas gracias, Juan Martín. Ya con esta panorámica tan tremenda que pone en entredicho el desarrollo humano de la niñez latinoamericana, pero que también nos plantea unos retos muy grandes que implican compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos. Damos cierre entonces al evento del día de hoy y reitero, como lo ha comentado Juan Martín, nuestros agradecimientos a Luis Jorge, a Marco, obviamente a Juan Martín también, y a todos los asistentes por haber participado en este evento. Muchísimas gracias y quedamos pendientes hasta la próxima. Gracias a todas y todos. Un abrazo, Gloria, un abrazo, Juan Martín, un abrazo, maestro Luis Jorge. Gracias, saludos. Gracias, gracias.